Esta conferencia comenzará a grabarse. Para Colegio Vasco de Economistas, bienvenidas a todos y a todos a esta webinar para presentación de mi último libro titulado Manual Básico de Bolsa. Antes de, comentaros cómo es el contenido, algunas cositas que os quiero también transmitir de ella y, lógicamente, presentarme a mí mismo, lo que me gustaría es agradecer sinceramente al Colegio Vasco de Economistas esta oportunidad que me está dando este espacio para que, tanto las y los asistentes en directo a este curso como los que podáis ver en diferido o visionar en diferido esta webconferencia, pues tengáis oportunidad de hacerlo. Bien, vamos a presentar entonces en esta hora y media en la que está planificada la conferencia, mi libro titulado Manual Básico de Bolsa. En primer lugar, me gustaría presentarme a mí mismo. Mi nombre es Pedro León Delgado, soy profesor de la asignatura Dirección Financiera Financiación de la sección de Álava de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco. Soy también profesor tutor de las asignaturas de macro y microeconomía en el centro asociado de Vitoria de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Soy doctor en Economía por la UPV. También en su día, hace también muchos años, me licencié en Ciencias Económicas y Empresariales, esta vez no por la pública, sino por la privada, por la universidad privada, lo que hoy se conoce por Deusto Business School, en su campus de Bilbao, y para los que, digamos, somos de ahí, que la recordamos con mucho cariño, pues la comercial de Deusto, digamos, de toda la vida. También como tengo un máster en renta variable, que es de lo que os voy a hablar hoy, y también hace muchos años cursé el máster en renta variable de la UNED, se me había olvidado, pero hace también muchos años hice un curso de posgrado en la Universidad de Ámsterdam, en Holanda, hace muchos años cuando comenzaba todo el tema de la integración europea. No tengo mucho más que contaros, soy profesor asociado, ejerzo mi actividad profesional, digamos, en una institución pública de aquí del País Vasco y poco más tengo que contar de mí. Luego, si queréis, podéis preguntarme lo que queráis, daremos un turno de preguntas al final de la webconferencia. Incluso, si queréis, podéis comentarme en el chat, pero yo preferiría poder responderos para que sea más fluida, poder responderos a lo que os interese, a lo que queráis preguntarme al final de la charla. Bien, respecto ya al libro, Manual Básico de Bolsa, el objeto del libro, me gustaría antes aclarar qué es y qué no es Manual Básico de Bolsa. Quizá lo mejor es comenzar diciendo qué no es Manual Básico de Bolsa. Me gustaría dejar claro que este libro no es una guía de inversión. Esto lo saco a colación y casi comienzo la conferencia con esta pequeña matización porque, muchos conocidos, incluso muchos amigos, o por qué no, también alumnos, me comentan que, pues jocosamente, que después de la lectura de este libro, que si realmente van a ganar mucho dinero, que realmente les va a solucionar sus problemas económicos. Bien, no es, como digo, una guía de inversión, no es eso, no pretende ser eso. No lo es porque guías de inversión, es decir, dónde invertir, pues existen infinidad de ellas, tanto libros como artículos en prensa, como revistas, como comentarios, digamos, de los que se pueden considerar especialistas, gurús,
Y bueno, yo no considero que sean ni buenos ni malos, es decir, existen y está en la, digamos, en la voluntad de cada uno de nosotros el seguirlos o no seguirlos. Desde luego, yo lo que es este libro y lo que siempre he pensado en este libro es, bueno, es realmente como una caja de herramientas, es una herramienta, responde a su nombre. Me comentaban antes de editarlo que por qué no le ponía un nombre, digamos, más llamativo, un nombre que tuviera más atractivo desde el punto de vista de marketing, y mi decisión fue clara. Lo que quería con el título del libro es que indicara claramente qué es el libro. No es tampoco un diccionario sobre la bolsa. Se habla de no solo el funcionamiento básico de bolsa, como os explicaré más pormenorizadamente a lo largo de esta webinar. No se trata tampoco de un diccionario, sino que es un manual en el cual nosotros podemos incluso llegar a algo más, podemos determinar cuáles son nuestras posibles o una base para determinar nuestras propias estrategias de inversión en bolsa. Hablamos digamos, algo más avanzado que lo que puede ser una introducción para el que no sabe nada de bolsa. Sí que es posible que al estar enfocado como un manual muy sencillo sobre la bolsa, y no sobre esa bolsa únicamente, sino también sobre otros activos fundamentalmente cotizados o que puedan negociarse en mercados secundarios, algo, bueno, a una terminología que el que no está acostumbrado a la misma puede encontrar dentro del libro, pues se refiere a realmente sobre, digamos, el comienzo de algo más de lo que realmente me puede decir pues la prensa o me pueden decir mis amigos, incluso puede servir de aclaratorio también para aquellos que estéis cursando cursos de bolsa, pero siempre desde el punto de vista muy básico, desde el punto de vista muy introductorio, ya que no entramos en materias que tengan que ver con estrategias avanzadas, productos estructurados de bolsa, no lo sé, el tema de arbitrajes, spreads, etcétera, etcétera. Entiendo que existe la posibilidad de acudir a otros manuales en los que, bueno, pues el que ya conoce estos o el que ya tiene estos conocimientos básicos de bolsa, quizá el libro no le pueda solucionar, no le pueda aportar mucho más conocimiento a su bagaje, pero sí que es cierto que ahora os comentaré un poco más detenidamente quién es el público objetivo al que está dirigido, pero sí que es cierto que puede servir para incluso aquellos que realmente teniendo esos conocimientos básicos haya cosas que realmente no comprenda o haya cosas que no vea el funcionamiento. Actualmente os voy a poner un ejemplo, actualmente se está hablando de los inversores que actúan en corto o de los cortos. Entonces, claro, hay gente que dice, pues es que realmente, francamente, no llego a entender eso, no llego a entender ese funcionamiento. Muchas veces damos por hechos muchos conceptos, no solo de bolsa, sino también de otras materias que nos puedan interesar y en particular aquellas, ya que estamos entre economistas, aquellas que puedan estar relacionadas con el mundo económico-financiero, no solo de la empresa, sino desde el punto de vista macroeconómico o desde otros puntos de vista, desde el punto de vista económico-social. Y esos conceptos básicos son los que nos pueden llevar a errores en la percepción del mercado, en la realización de nuestra propia estrategia o incluso el darnos el introducir
ese interés realmente que tiene la bolsa, ¿no? Que pueda tener la bolsa como, bueno, no solo como posibles inversores minoristas, inversores pequeñísimos inversores que podamos ser, no solamente como un aspecto que pudiera, bueno, digamos un campo de nuestra vida que puede incluso llegar a ser pues un hobby, si me permitís la palabra, sino que también puede despertarnos un interés por desarrollar una carrera profesional, como voy a decir ahora mismo. Es un libro, antes de pasar a ello, a quiénes son digamos, el público objetivo al que está dirigido este libro, quería comentaros que es un libro eminentemente práctico, es un libro en el cual he querido utilizar un lenguaje sencillo, un lenguaje como el que utilizo en la facultad para explicar a mis alumnos conceptos financieros. Es un libro donde abundan fundamentalmente las explicaciones, las exposiciones esquemáticas. No se trata de aburrir al lector, sino de que pueda interiorizar, que pueda comprender los conceptos de la manera más sencilla posible. Para ello también lo que nos valemos es de una serie de casos prácticos muy sencillos, numéricos. El libro tiene más de unos 30 casos prácticos, 30 y pico casos prácticos, en los cuales, pues, inmediatamente después de lo explicado, bueno, pues el lector puede incluso practicar, realmente ver cómo se ha calculado un caso práctico, un problema completamente imaginario para la aplicación de lo explicado teóricamente. ¿Por qué es así el contenido del libro? Es así porque el libro es el resultado de los apuntes, lógicamente escritos en formato libro, editados, con la presentación que debe tener un libro. Es el resultado del compendio de los apuntes que he dado en un curso específico de bolsa en la universidad, y en el que he mantenido en el mismo libro el esquema de contenidos que daba en ese cursillo. Repito que es un libro que está dedicado fundamentalmente a un público objetivo que pueda ser el de estudiantes universitarios. He percibido a lo largo de estos últimos años, entre mis alumnos que asisten a mis clases de finanza, he percibido que hay alumnos que tienen mucho interés por la bolsa. Hay alumnos que incluso están en chats, están en redes sociales relacionadas con temas de bolsa. Pero también lo que he percibido es que hay alumnos que, bueno, pues que quizá hay algunos conceptos que tienen un poquito flojos. A pesar de que, bueno, pues pueden estar a la última de los acontecimientos que existen en el mercado, ataques de bajistas, como está ocurriendo estos días, que, bueno, pues huelga un poco el ejemplo, pero hay muchísimos más. Cuando hay una OPA, etcétera, etcétera. Bien, pues, bueno, me lo comentan, etcétera, etcétera. Pero ya cuando entramos a hablar, por ejemplo, de fundamentos de la empresa, de por qué las cotizaciones pueden subir y bajar, cuando entramos en ciertas cosas, su explicación sesga más, es decir, su explicación se dirige más hacia lo que otras personas dicen, lo que realmente está apareciendo en prensa, lo que puede decir un inversor reconocido por el mundo bursátil, ampliamente reconocido, vamos a decirlo así. Y cuando les pregunto, quizá que entro a temas más básicos, veo que quizá hay ahí una pequeña carencia, en la cual hay veces que en conversaciones con ellos he intentado solucionar, pero bueno, creo que un manual de este tipo
puede ser interesante para ellos para solucionar estas cosas. Incluso, ¿por qué no? Si ellos han elegido alguna asignatura relacionada con renta variable, bueno, pues puede servir para que complementen los contenidos que el profesor, nunca sustituyéndolos, evidentemente, para que complementen o aclaren los contenidos que el profesor titular de la asignatura pueda estar impartiéndoles. Esto respecto a los estudiantes universitarios, fundamentalmente en nuestras áreas de economía. También está dirigido para aquellos, digamos, economistas que sois recientemente graduados, o que, bueno, pues que quizá hayáis terminado hace un tiempo, pero que siempre os ha llamado este mundo de bolsa para que pueda ser un primer paso de conocimiento propio para poder hacer otros cursos superiores, otros cursos, digamos, más avanzados, otros cursos de máster, otros cursos de especialización que pueda dar y que de hecho existen en la Bolsa de Madrid, etcétera, etcétera. Existen además diplomas determinados que te dan, digamos, esa posibilidad de llegar a ejercer tu vida profesional dentro del campo de la bolsa, pudiendo trabajar en un banco de inversión, pudiendo trabajar quizá en la gestión de un fondo de inversión, o, ¿por qué no?, trabajar dentro de una empresa, dentro de lo que viene a ser el departamento de relación con inversores, o, bueno, ser directamente un broker y trabajar como tal. Es difícil, es complicado, pero bien, conozco alumnos que están trabajando en ese campo y francamente les va muy bien, aparte de, bueno, y les gusta, realmente es una forma de vida y una forma de ganarse la vida pues maravillosa, ¿no? Pero bueno, esto depende lógicamente de los gustos que pueda tener cada uno. Pero no solo se queda ahí, digamos, el público objetivo. El público objetivo no solo es, digamos, estudiantes o licenciados o recién graduados en economía o en ADE, en administración y dirección de empresas, o otros grados que puedan ser similares, que lógicamente existen grados de marketing, grados de renta variable, existe una amplitud de grados actualmente en el mercado extensa. También este curso, y de hecho este libro, mejor dicho, también en los cursos en los que he impartido, han acudido personas que no son economistas, personas que tienen un interés por conocer algo más de la bolsa, ya pueda ser por interés propio, por saber algo más de la misma, o pueda ser incluso por un interés, vamos a decir, un poco personal, pero pecuniario, es decir, un interés por, bueno, intentar gestionar su propio patrimonio, intentar realmente ver si la bolsa es una alternativa a las inversiones tradicionales que realizan, o puede ser incluso un comienzo a realizar una inversión en su propio patrimonio. Sí que es cierto que una vez publicado el libro, el feedback que he recibido de otros, digamos, de lectores noveles, lo que en marketing, porque también imparto una asignatura de marketing en inglés en la facultad, en la sección de Álava de la Facultad de Economía. Bien, cierro paréntesis y quería decir que en marketing llamamos un poco los pioneros. Bien, aquellos que realmente han empezado leyendo este libro, pues, y que no son economistas, me han transmitido que pueden tener cierta dificultad en el seguimiento de algunos conceptos que se refieren a, digamos, el funcionamiento desde el punto de vista económico-financiero de la empresa. Y vamos a hablar aquí, el libro, como os comentaré ahora, está enfocado a la bolsa española y, por lo tanto, pues bueno, los valores normalmente son españoles, aunque existan otros valores hispanoamericanos que también intervienen en un segmento de nuestra bolsa, en la TIBEX, pero aún así lo que quiero decir es que cuando realmente se habla de lo que hay detrás de una acción o de un título valor, es decir, la empresa que lo
que realmente los ha emitido en el mercado primero, en el mercado primario y posteriormente se negocian entre nosotros en el secundario. Pues bien, estas, cuando se habla de los fundamentos de la empresa, los no economistas tienen ciertas carencias. Por ese motivo, realmente vuelvo a agradecer la posibilidad de que el Colegio Vasco de Economistas me haya dado la posibilidad de presentar en este foro personas que realmente tenéis estos conocimientos para hablar de ello y para poder seguir los contenidos del libro. Respecto a la gestión de patrimonios propios, algo que realmente me gustaría enfatizar y mucho es que, y algo que también he enfatizado mucho a lo largo de los cursos que he dado, de los cursos en la universidad, repito, es que el mejor inversor, que es un libro que, repito, para intentar que tengamos nuestros propios conocimientos de la bolsa y lleguemos con una formación progresiva en el tiempo, con una formación posterior, a poder ser capaces de tomar nuestras propias decisiones respecto a bolsa. Con ello quiero decir, os voy a poner un ejemplo. Lo que decía en mis cursos es algo un ejemplo que sirve para llamar la atención del estudiante y en este caso para llamar la atención también de vosotros o vosotras como contertulios de esta webinar, pues yo soy partidario, es decir, después de haber invertido en bolsa, me gusta mucho la bolsa para mí es un hobby y es una fuente de conocimiento, me gusta estar muy al día de la bolsa, de los avances e incluso también de los antecedentes que haya podido tener. Bien, pues en el fondo lo que me gusta transmitir a mis alumnos es la idea de que el mejor consultor, el mejor asesor en bolsa que una persona puede tener es su propia mascota. Y me diréis, bueno, realmente, ¿qué está diciendo este chico? Está hablando o este señor, está hablando de la inversión, esas pruebas graciosas que hacía un mono que realmente le dejaban invertir e incluso batía índices y obtenía mayores rentabilidades que la que pueda obtener un broker avanzado simplemente porque la bolsa funciona al azar. No, no quiero decir eso. No quiero decir que vuestro perro os vaya a dar un consejo sobre bolsa, lo cual es absolutamente absurdo. Lo que quiero decir es que el mejor aliado que podéis tener para poder invertir en bolsa sois vosotros mismos. Es decir, cada vez que un consultor os recibís simplemente un mensaje externo por el canal que sea, puede ser un libro, como he repetido antes, como he comentado antes, puede ser un libro, puede ser una revista, pueden ser noticias en periódicos especializados, puede ser, pues no sé, un canal tan realmente de confianza como puede ser Bloomberg, etcétera, etcétera. Bien, cada vez que recibís, lo primero que os tenéis que plantear es si ese consejo para invertir en cierto título o para hacer cierta operación de bolsa o para entrar en este momento o tomar una posición en bolsa determinada, ese consejo realmente es bueno para mí o no es bueno para mí. Quizá es difícil que saber si realmente es cierto o no. No se trata de eso, se trata de si responde a mi propia estrategia, a mis propios conocimientos, a mi forma de pensar. Yo realmente lo que intento transmitir siempre a mis alumnos es, primero lo que hay que hacer es intentar poner en duda la información que me transmite. Quizá tenemos esa idea de que el consenso del mercado, la opinión mayoritaria, es por donde debemos seguir. Y no quiero decir que no se deba hacer. Lo que quiero decir es que se debe poner inicialmente en duda. Se debe realmente contrastar con otras fuentes, contrastar con nuestros propios conocimientos para para tomar la decisión más adecuada respecto a lo que podemos o no podemos hacer. Es cierto que, y ya termino con esta parte del público objetivo, es cierto pues que cada uno invierte en bolsa en función de sus propias posibilidades, en función de su propio poder adquisitivo.
Me gustaría con esto abrir un paréntesis diciendo, nunca se puede invertir en bolsa de lo que no se dispone o de aquello que se dispone, pero que realmente se tiene planificado para ciertas necesidades. Depende un poco del perfil del inversor, lógicamente, pero este consejo sobre todo lo estoy dirigiendo a alumnos, ya sea estudiando o alumnos recién licenciados, en los cuales la inversión con apalancamiento es una inversión muy arriesgada, es una inversión que puede llegar a haber problemas y nunca se debe llegar a extremos de invertir con algo que lo que realmente no dispones. Así pues, y para cerrar, digamos, esta parte introductoria y antes de entrar en lo que es el contenido del libro, me gustaría enfatizar, poner en valor estos dos consejos básicos. El primero, ser o intentar ser tu propio asesor, es decir, tener tus propios criterios para invertir. Y aunque te equivoques con la inversión, muchas veces la equivocación en la inversión, es decir, la generación de pérdidas no esperadas, puede llegar a suponer un motivo de aprendizaje más, saber qué es lo que no tienes que hacer posteriormente, pero no porque te lo haya dicho alguien, sino porque realmente lo has visto, lo ves tú solamente. Y el segundo aspecto que me gustaría también poner en valor es, bueno, lo que os he comentado de la cantidad de información que hay en el mercado y la posibilidad de que un libro de este tipo puedas discriminar respecto al mismo. En este sentido, el libro está estructurado fundamentalmente, bueno, fundamentalmente no, está estructurado en tres partes. No quería tampoco que fuera excesivamente extenso. Son muchas páginas de libro, pero sí que es cierto que lo que he querido es no dejarme cosas en el tintero, sino que pudiera ser lo más completo posible sin extenderme en cada uno de los conceptos. Para ello, es un libro en el cual está dividido en tres partes y cada una de las partes, digamos que va en progreso también de dificultad. Se presenta según su grado de dificultad, de menor a mayor dificultad. De tal manera que la primera parte es la parte, digamos, más básica del libro, quizás la parte que puede acudir el lector en el caso en que no tenga apenas conocimientos de bolsa y puede darle un cierto barniz, puede darle cierta información sobre la bolsa para que luego, posteriormente, pueda llegar a formarse mucho más en estas materias. La primera parte se denomina Introducción a la Bolsa, en el cual se habla de lo que es la bolsa, en el cual se habla de el funcionamiento básico de la bolsa. Repito que, aunque se hace alguna mención a ciertos mercados extranjeros, algunas bolsas conocidas, bueno, es una, digamos, mención tangencial, en el sentido de que el libro está enfocado en el funcionamiento de la bolsa española, básicamente. Bien, se habla también de cómo cotizan las empresas en bolsa, si es bueno o no es bueno que las empresas coticen en bolsa. Es un mercado en el cual las empresas pueden obtener financiación siempre que tengan superen o cumplan unos límites que están establecidos por el regulador. Es una manera también en el cual se ve claramente cómo aspectos más prácticos de la inversión, lo que estaba comentando antes, lo que puede interesar al inversor particular, aspectos más básicos de, bueno, cómo introducir órdenes en bolsa, que eso también es muy, muy básico, pero también explica cómo se llegan a cruzar las órdenes de bolsa, es decir, cómo pueden llegar a casar precios entre los compradores y vendedores, es decir, es un juego de demanda y oferta como cualquier mercado, pero tiene su funcionamiento particular. Afortunadamente, la bolsa, nuestra bolsa, la bolsa española, es una bolsa
que comparada con otras bolsas del mundo, quizá no comparada con otras bolsas de mercados desarrollados o bolsas conocidas, pero sí con otras bolsas en otros continentes, pues entiendo que es una bolsa que funciona francamente bien, tecnológicamente muy avanzada. No quiero hacer proselitismo ni venta de la misma, pero sí que es cierto que es un mercado en el cual yo, por mi propia experiencia, entiendo que es un mercado muy transparente, es un mercado en el cual es fácil realizar operaciones, es muy sencillo y bueno, hay que tener en cuenta que es un mercado en el cual no podemos participar directamente en el mismo, sino a través de los denominados intermediarios financieros. Entonces, pues bueno, también en la bolsa se habla un poco de los costes que puede tener el hecho de participar mediante mercados financieros. Bien, se habla en esta parte primera, como digo, en el apartado de operativa bursátil, pues de lo que son las subastas, de, bueno, los horarios, lógicamente, de bolsa, cuándo empiezan y cuándo terminan las subastas, qué tipo de subastas hay, qué pasa con las órdenes que realmente quedan sin cruzar en el momento en que el mercado se cierra. Es decir, bueno, se habla un poco de aspectos sobre cómo hacer y cómo deshacer posiciones en bolsa. Este lenguaje que estoy explicando también se dice claramente, bueno, pues hacer o tomar una posición en un valor determinado es comprar, pues, acciones de ese mercado, para los que no tengáis conocimiento de ese. Pero digamos que todo este vocabulario también, sin llegar a ser un diccionario, repito, se explican en lo que es este manual. Así pues, por lo tanto, como veis, es en principio un libro de consulta, un libro donde de una manera sencilla y muy asequible se explica un poco qué es y cómo funciona la bolsa y cómo puedo operar en bolsa. Esa, digamos, que sería la primera parte. La segunda parte, que se denomina herramientas para la toma de decisiones de inversión en bolsa, a su vez se subdivide en tres apartados distintos. Quizá aquí entramos ya en lo que viene a ser la base para poder establecer estrategias propias de inversión en bolsa. Sí que es un apartado un poquito más avanzado que la parte 1. En esta parte 2, la primera subparte en la que se subdivide se dedica exclusivamente al estudio y al análisis de lo que se denomina análisis fundamental en bolsa. Analiza lo que son, bueno, pues las partes de un análisis fundamental, qué es y para qué sirve el análisis fundamental. Os puedo adelantar en esta charla que el análisis fundamental básicamente sirve para elegir qué títulos elijo o qué no elijo para incluir en mi cartera. Es decir, es una manera de decisión sobre en qué puedo invertir. Es cierto que el análisis fundamental es aplicable a cualquier tipo de mercado. Por lo tanto, puede ser para invertir en acciones en el mercado variable de la bolsa española, en el SIBE, o puede ser también interesante por si quiero seleccionar algún título que pueda estar cotizando en el Eurostock, o no lo sé, o en el mercado de la bolsa de Londres, ¿no? o en el Nasdaq. Bien, eso es, de hecho, es muy interesante para el economista el análisis fundamental, porque en las fases del mismo se ven muchos conceptos que se han estudiado, muchas materias, mejor dicho, que se han estudiado a lo largo de toda nuestra carrera. Se analiza un análisis, se realiza inicialmente un análisis macro del entorno, que yo también por formación, incluso también por mi propia dedicación laboral, me dedico un poquito a estas tareas, análisis estratégicos, etcétera. Y aparte de analizar el mercado macro, lo que hace el análisis fundamental es posteriormente intentar centrar el tiro, lo que llamamos los profesores, incluso también, ¿por qué no?, los que estamos un poco en ese mundillo, intentar ya
centrar nuestro campo de análisis, hacer círculos concéntricos para, después de un análisis macro en el cual podemos ver cuál es el mercado interesante en el cual podemos invertir, debemos centrarnos ya en la búsqueda del sector, que también nos puede interesar para invertir en renta variable. Por ese motivo, se ponen en práctica muchos conceptos también que profesionalmente podéis estar utilizando en vuestra o desarrollando en vuestra vida profesional, o si no, que habéis aprendido a lo largo de la misma o incluso también en la propia universidad, como bueno, es el análisis estratégico sectorial, rotación de sectores, etcétera, etcétera, o simplemente análisis clústeres. Es muy interesante porque entonces puedo saber o puedo llegar a tener una idea. No es complicado porque se pueden hacer estudios particulares, es decir, no hay por qué ser realmente un economista o hacer un trabajo de fin de grado como para poder realmente elegir qué sector me interesa más, pero puedo saber si me interesa mucho más trabajar, es decir, hacer mis posiciones en un mercado como el de las utilities o en un mercado distinto como puede ser el mercado de sectores industriales o puede ser otros mercados como valores que cotizan y que se refieren a mercado financiero, empresas de seguros, etcétera, etcétera. Existe una clasificación sectorial que proporciona la misma bolsa que realmente es muy interesante. Y esto sirve también para explicar lo que voy a comentar de esta segunda parte del libro, al final, de esta segunda parte que es el análisis de carteras. Al final un poco hablaré de ello. Finalmente, en análisis fundamental, lo que tiene la última parte es el estudio ya del título correspondiente, el que pensamos que puede ser el más interesante porque nos puede dar lo que nosotros estamos buscando, lógicamente una mayor rentabilidad y el menor riesgo posible, es decir, vamos a jugar con ese binomio siempre, rentabilidad-riesgo. El análisis fundamental tiene una parte muy importante en analizar los fundamentos de la empresa. Hay análisis fundamentales que se centran más en empezar a analizar la empresa para luego ampliar su espectro y no seguir el orden de lo que yo estoy explicando ahora, que es comenzar con el entorno macro y llegar realmente al valor que me interesa y la empresa que está por detrás. Pero con lo que quiero llegar, o lo que me gustaría explicar para terminar con lo que es análisis fundamental, es un poco comentaros que es importante tener conocimientos básicos del entorno financiero de la empresa, de lo que son las cifras contables, de lo que son, lo que son ciertos ratios de comparativa, tanto de la situación de la empresa desde el punto de vista financiero, situación si la empresa está muy apalancada, si no está apalancada, sus fondos de rotación, sus sistemas, digamos, de garantía, la garantía que realmente ofrece al accionista y, desde luego, algo que ven todos los inversores y que se sigue continuamente y que, de hecho, las empresas tienen mucho cuidado en facilitar a sus inversores, es la situación de sus beneficios. Es decir, tanto desde el punto de vista de los beneficios anuales obtenidos mediante sus cuentas anuales, obtenidos tras el cierre del ejercicio, como bueno, las situaciones de cierre trimestral en cuanto a sus cuentas de pérdidas y ganancias, en cuanto a los beneficios que están obteniendo. Esta situación se compara, esta situación que simplemente es un análisis de las cuentas de pérdidas y ganancias, como conocemos todos los economistas, pero, digamos, relacionado incluso también con lo que pueda ser la cotización, el valor que tiene en el mercado. Muchas veces la cotización del mercado no dice claramente, no nos está dando un valor claro de cuál es el valor de la empresa. Sobre el valor de la empresa podría hablar largo y tendido, el valor intrínseco, el valor de fondos propios por acción, etcétera, etcétera. Pero, en fin, con ello lo que quiero decir es que es necesario esos conocimientos básicos que incluso se pueden relacionar desde el punto de vista de ratios como el PER, etcétera, etcétera, se pueden relacionar con datos digamos, específicamente bursátiles
y entonces podemos llegar nosotros incluso a saber en qué valor podemos nosotros entrar, en qué valor podemos hacer una posición, incluso, ¿por qué no?, deshacerla, cuándo deberíamos realmente desinvertir en ese valor, porque el fundamental de la empresa me está diciendo que, bueno, no me da demasiada confianza respecto a ello. Bien, esa sería entonces la primera herramienta que se utiliza. Insisto, se pueden hacer análisis fundamentales muy sencillitos, pero existe una segunda herramienta básica conocida por los que están en el mercado, en el mundillo bursátil, que es más divertida para el estudiante, hay que reconocerlo, pero quizá porque, bueno, pues, perdonarme por decir esto, pero es una herramienta, un conjunto de herramientas que solamente tiene en cuenta los precios y la evolución de los precios, no tiene para nada en cuenta el análisis fundamental, los fundamentos de los valores que están por detrás, y que entonces quizá nos evita el tener que centrarnos en cómo va la empresa desde el punto de vista económico-financiero. Para mí es lo que se denomina análisis técnico. El análisis técnico tiene varias partes, tiene fundamentalmente dos. Una parte que es el análisis, digamos, chartista, el análisis que a partir de los gráficos de cotizaciones durante un periodo de tiempo, pues nos indica cuáles son las tendencias, nos da la posible formación de unas figuras que, en función del conocimiento que se tiene histórico de cómo han aparecido esas figuras en la evolución de las cotizaciones de ciertos valores, pues nos puede dar pistas de cómo podría ser la cotización en el futuro, de cómo podría evolucionar. Hay que tener en cuenta que estos análisis se refieren mucho a datos históricos y por supuesto, a cómo evolucionan las tendencias. Las tendencias, dicen los americanos, que es nuestra amiga, the trend is your friend. Pero hay que tener en cuenta que este análisis técnico se debe tomar con las debidas cautelas, en el sentido de que, bueno, es interesante, hay mucha gente que le gusta, pero bueno, te puede dar buenos y lógicamente malos resultados. Es cierto que los fundamentalistas, por llamarlo así, los que son más partidarios de análisis fundamentales, complementan sus decisiones de inversión con análisis técnicos, porque siguen algo que yo básicamente respeto y casi apoyo, que para mí el análisis técnico no sirve para elegir un valor determinado, sino que sirve para saber o para tener una idea. Nunca se puede saber porque es muy difícil predecir el futuro o saber qué va a ocurrir dentro de un día o 2 días. Bien, pero sí que es cierto que podemos tener una idea de cuándo podemos entrar, es decir, el momento en el cual podemos tomar una posición o no, cuándo debemos esperar para hacer nuestra compra del valor que hemos decidido y cuándo debemos entrar ya, porque nos dice en ese momento cómo está la situación de precios y podemos ver si el precio puede estar al alza o puede estar a la baja. Entonces, pues bueno, el análisis técnico, aparte de esto, tiene un componente que yo como profesor francamente me gusta, que es el análisis, además del chartista, que el análisis chartista, bien, francamente tiene un componente subjetivo según la interpretación que nos dice el analista del mismo, pero hay otra parte del análisis técnico que es el análisis de indicadores o de osciladores. Y tiene esta parte, digamos, tiene ese componente estadístico que francamente a mí me gusta mucho. Se analizan cómo evoluciona la tendencia a partir de desviaciones respecto a valores medios, se analizan medias móviles, se analizan una serie de estadísticos desde el punto de vista práctico y que francamente es muy interesante, no solo para nuestros propios conocimientos, sino para, bueno, pues para ver que realmente podemos tener desviaciones que están dentro de unos límites como las bandas de Bollinger o como, no lo sé, podemos tener medias de evolución con medias múltiples, exponenciales.
Es decir, podemos llegar a donde queramos, incluso hay una panoplia, hay una variedad tremenda de indicadores que lo que intentan hacer es unos apoyar a otros, unos son más sencillos que otros, e incluso los propios indicadores intentan apoyar el que una tendencia pueda ser determinada o no. Así pues, el análisis fundamental no es un conjunto de reglas fijas, no es un conjunto, no se basa en un conjunto de fórmulas preestablecidas, como puedan ser las fórmulas que vemos en física o en ingeniería, sino que viene a ser un conjunto de indicadores y de gráficos que nos dicen por dónde pueden ir los precios. Si alguno se anima a ello y puede empezar, porque está explicado en el libro, le gustaría empezar con el análisis técnico, mi recomendación es, ahora que estamos en esta charla, es no utilicéis una gran profusión de indicadores. No es aconsejable absolutamente para nada, sino lo mejor es que vayáis probando con vuestra propia experiencia y vuestro propio conocimiento los indicadores que más se adaptan a vuestra propia operativa en bolsa. Bien, en la parte 2, nada más comentar que, bueno, es esta parte de aquí de contenidos. En la parte 2, comentar que el último punto del mismo es el que se refiere a la gestión de cartera de valores. Voy a hablar sobre algo sobre ello si tenemos un poquito de tiempo posteriormente a la intervención, aunque bueno, ya nos estamos un poco comiendo el tiempo, pero no creo que haya problemas por parte del colegio y espero tampoco aburriros con esta charla. Pero sí que hay una parte dentro del libro que se refiere a la gestión de carteras. Habla del tema de la diversificación, habla del tema del binomio que os he comentado antes de riesgo, habla también algo de lo que es el binomio, perdón, de riesgo y rentabilidad, que es lo que básicamente estamos buscando. Y por último, la última parte del libro es la que se refiere quizá a algo más especializado en bolsa. Aquí se habla de lo que son la fiscalidad de la bolsa, la fiscalidad de la renta variable al fin y al cabo, la fiscalidad de lo que son digamos ingresos de inversiones financieras en general. Y bueno, también se habla de otras, digamos, productos mucho más avanzados, como puedan ser los futuros o como puedan ser las opciones. Son introducciones a los futuros y son introducciones a las opciones. Son cursos muy básicos. Quizá pueda ser el comienzo para que alguien que esté interesado en opciones, en la operativa con opciones, pueda avanzar mediante otros conocimientos y meterse un poco en lo que es la jungla, que realmente no es una jungla, es un mercado también apasionante, pero muy riesgoso. Es un mercado en el cual realmente hay que dominarlo bastante si se quiere entrar en el mismo. Y bueno, yo recomendaría encarecidamente que aquellos que queráis o aquellas que queráis trabajar con futuros y opciones, que queráis no solo trabajar profesionalmente, sino también personalmente, que queráis invertir en ellos, pues que tengáis una formación previa básica y no tan básica, es decir, un poco avanzada. Antes ya cuando yo hablo de jungla, hablo de lo que es la inversión real, es decir, de arriesgar vuestro dinero propio en ello, y se pueden hacer simulaciones con dinero ficticio, con programas ficticios, lo cual francamente está muy bien, pero hay que tener mucho cuidado por la elevada calificación de riesgo que tiene estos productos. En el curso hablaba de otros productos como los warrants, como pueden ser los fondos cotizados. Bien, son básicamente productos muy interesantes, pero el libro da lo que da de sí, es decir, se extendía demasiado y tampoco era cuestión de hacer un libro demasiado extenso. Yo creo que este tipo de inversiones puede dejarse a, digamos, otros manuales, otras inversiones, incluso de gente más especializada
que yo mismo y que realmente pueda dar una visión quizá más profunda de lo que vienen a ser los productos avanzados de bolsa. Si bien es cierto que eso sería ya para los que ya estáis trabajando en ello y os puede dar mucha más información, ¿no?, sobre los mismos. Terminados los contenidos del mismo, quería, bueno, pues digamos 20 minutitos, cuarto de hora que podemos terminar. Lo que quería era hablaros, ya digamos, voy a dejar un poco de hablar del libro, creo que ya he utilizado demasiado tiempo el que me han dicho para exponer los contenidos, espero que quizá los contenidos puedan ser de vuestro interés, pero quería comentar un par de cositas en cuanto a hacer una exposición, digamos, más de profesor, una exposición sobre dos aspectos básicos para concluir con la inversión, no para concluir con la charla. El primero es lo que es la importancia de la inversión desde el punto de vista general y la importancia de la inversión desde ya más concreta en lo que son inversión en activos variables, de renta variable. Bien, ese sería lo primero que me gustaría comentar para finalizar esta exposición. Y por último, me gustaría también hablar de quizá dos pequeñas estrategias o dos temas, pero muy sencillamente os voy a dar algunas pinceladas de dos estrategias básicas, como puede ser la estrategia de inversión en dividendos y la segunda, lo que viene a ser un poco la generación de carteras, es decir, algunos aspectos relacionados con la diversificación que pueden ser novedosos para vosotros, pero que, bueno, básicamente intentan clarificar desde mi punto de vista aspectos equívocos en lo que a la diversificación de carteras se refiere, ¿no? Se refiere que mucha gente piensa qué es una diversificación de carteras y que puede tener el conocimientos un tanto equivocados o sesgados. Bueno, en primer lugar, respecto a la importancia de la inversión, comentaros que, en fin, yo soy partidario de la inversión. Existen en este momento, bueno, existen muchas maneras realmente de realizar inversiones. Podéis invertir en activos, digamos, de renta fija, podéis invertir en activos inmobiliarios, podéis invertir en fondos de pensiones, se puede invertir en seguros, es decir, el campo es muy amplio. Hay que tener en cuenta que la importancia general de la inversión se tiene que ver comparada con lo que es el ahorro y lo que es el gasto. Realmente nuestra renta la destinamos a dos cosas nada más, o a gastarla o a ahorrarla. La propensión marginal que podamos tener, o la propensión que tengamos, no marginal, sino la propensión general que tengamos al ahorro, depende, bueno, pues de muchos factores. Nuestro país es un país muy propenso al consumo, el consumo interior es una base del crecimiento de nuestra economía. Las personas tendemos a realmente tener esas trampas de liquidez y estamos en una situación, por eso hablo de situaciones coyunturales, como veis en la diapositiva, en una situación en la cual pues puede existir una trampa de liquidez en el momento en que exista, es decir, exceso de dinero, no solo en el mercado monetario, sino también puede haber un exceso de dinero particular, es decir, que podamos tener dinero que incluso puede ser dinero que podamos recibir o simplemente que podamos haber acumulado porque la situación en la que estamos es una situación en la que nos impide realmente gastar. Entonces, está estudiado y los bancos nos están diciendo, nos están aportando información de que es uno de los momentos en los cuales existe una mayor liquidez por parte de las familias, es decir, una mayor cantidad de ahorro depositado en entidades financieras. Ese ahorro, en el momento en que
deseado en que toda esta situación, digamos, sanitaria absoluta, indeseada por todos, creo, en el momento en que termine o esté controlada, pues puede ser una situación en la cual pueda haber una propensión al gasto mucho mayor. Yo soy partidario de que tenemos que tener en cuenta que aunque tengamos ganas o necesidad de realizar gasto, si se tiene necesidad no, pero si se tiene, bueno, pues unas ganas de realizar un gasto contenido por la situación en la que estamos, tenemos que estudiarlo bien para ver si podemos mantener parte de esos ahorros o esa renta en un mayor ahorro, es decir, podemos las rentas generadas destinarlas al ahorro. Ahora bien, dentro del ahorro existen solamente, el ahorro puede tener dos destinos, es decir, dejarlo quieto, es decir, dejarlo en cuentas corrientes o en depósitos, o por otra parte invertirlo. La inversión supone que intentamos que ese ahorro nos genere realmente nuevas rentas. Y hay algo, una importancia muy básica para los que habéis terminado la carrera recientemente, o los que estáis estudiando, o los que tenéis una, digamos, una edad mucho menor que la mía, que tenéis un activo fundamental en vuestra vida y una ventaja fundamental respecto a mí en cuanto a lo que es el activo para realizar inversiones, que es el tiempo. Es decir, vosotros tenéis básicamente toda la vida por delante y hay un aliado en el tiempo dentro de la inversión que es el interés compuesto, que una vez que se entiende cómo funciona el interés compuesto, realmente es, aunque nos lo expliquen en la universidad como en matemáticas financieras y nos lo expliquen de una manera como una fórmula, lo que hay que ver es el interés, lo que se puede obtener del mismo. Es decir, la inversión que poco a poco va aumentando porque se reinvierte y los rendimientos que te da la inversión, con el paso del tiempo puedes llegar a tener un capital adicional en el cual depende depende lógicamente de los objetivos que tengas en tu inversión, depende de los objetivos que tengas en tu vida para realizar esas inversiones, en el sentido de que, bueno, pues puede ser que mi objetivo pueda ser, no lo sé, mi objetivo puede ser, pues ser financieramente autónomo, es decir, no tener que realizar ningún trabajo llegado a una edad determinada, no tener que esperar a mi edad de jubilación. Puede ser y puedo intentar llegar a eso, pero no, repito, basándome en el consejo de los demás, sino en mi propio consejo, en mi propia manera de invertir, la cual, lógicamente, puede llevar aparejada el hecho de que tengas ganancias o pérdidas y realmente hay que jugar con ellas. Puede ser que tengas otros objetivos de inversión, como, pues no lo sé, el objetivo de tener una entrada inicial para tu casa, si es que te interesa adquirir una casa. Hay otros que realmente les interesa mucho más el alquiler porque consideran que una casa no es un bien de inversión, ya que una casa, no, desde mi punto de vista, no se considera, una vivienda a la que habitas no se considera bien de inversión en tanto en cuanto no consigues rendimientos de la misma, sino que solamente vives en ella. Bueno, te da una satisfacción y te da un lugar donde vivir, te da una calidad de vida, te da bien, es un satisfactor, pero lógicamente no es un bien con el cual puedas ganar más dinero. Una segunda vivienda sí que lo es, una vivienda que realmente no la ocupas, que no se la dejas a alguien que la utilice, sino que la cedes en un arriendo y por lo tanto el arrendamiento supone ingresos extras para ti, extraordinarios. Hay que tener en cuenta que, bueno, otros pueden pensar que la inversión puede ser un colchón para situaciones del mercado laboral en la cual pues pueda tener problemas en el futuro y bueno, pueda realmente mientras, digamos, pueda asumir lo que se llama el coste de transacción en el mercado del mercado laboral, la falta de transparencia que tiene, es decir, el tiempo que transcurre hasta que encuentro un nuevo trabajo y entonces puedo tener esa seguridad mediante no mis ahorros, sino no solo mis ahorros, sino también lo que he ido ganando con mis inversiones.
Puede haber muchos objetivos general de la inversión, pero yo creo que es importante desde muy jóvenes tener esa idea de que es bueno que invirtamos y no tener tampoco miedo a la inversión, siempre y cuando la inversión sea una inversión que, digamos, está controlada. Bien, ya llevo una hora, pero quizá pueda tener un cuarto de hora para poder terminar con ello. La inversión, como he dicho antes, puede ser inversión en activos de renta fija, inversión en activos de renta variable, y en renta fija, como he comentado, puede ser la inversión en vivienda, puede ser la inversión. Hay que tener en cuenta que la inversión en activo variable es una inversión que no se utiliza mucho en nuestro país. Las 3/4 partes de la inversión financiera, en activos financieros, se dirigen o está dirigida a lo que son cuentas corrientes, depósitos a la vista o incluso también, ¿por qué no renta fija? Ahí podríamos incluir también la inversión en fondos de pensiones, aunque bueno, puede tener quizá un cierto componente de variabilidad, pero no con los fondos de pensiones, digamos, como una variante, una variabilidad o una, digamos, volatilidad tan grande como pueda tener una acción o un producto derivado. Existen, por lo tanto, motivos que, digamos, son coyunturales, motivos que puedan ser más proclives a favorecer la inversión en activos variables, en activos de renta variable, es decir, activos de bolsa, activos que no tenemos una rentabilidad fija en el tiempo sobre el mismo garantizada y que responden a la situación actual en la que estamos. En principio, yo creo que la situación de bajos tipos de interés generalizada que nos encontramos y que desde mi punto de vista va a persistir en el tiempo, ya que se necesitan varios estos tipos de interés bajos y los bancos centrales no van a, desde mi punto de vista, repito, aquí me permito dar opiniones como puedo hacer en clase o en cualquier curso, yo creo que los bancos centrales no van a arbitrar medidas o poner en marcha medidas que desanimen la inversión, como puede ser el alza en los tipos de interés. Ni incluso la Reserva Federal Americana, ni el Banco Central Europeo, ni el Tesoro de Londres, el Banco de Londres, el Banco Central Británico. Yo creo que no, y un entorno de tipos de interés bajo hace que nuestra inversión, es decir, el hecho de que inmovilizamos recursos que podríamos utilizar en otras no inversiones, incluso en gasto alternativo, irnos de vacaciones, hacer otra cosa, supone un sacrificio el invertir en rentas fijas, que hay que pensar mucho si realmente, según nuestro perfil, ya sea conservador o no, interesa quedarnos en la renta variable, ya que, bueno, pues sabemos que en este momento, por término medio, nos puede dar, por lo que dicen ciertas informaciones, aquí en España, una rentabilidad anual media de un 0,5%, cuando estamos viendo brotes inflacionistas de tan solo un mes del 0,9%. Es decir, perdón, de 0,6. Es decir, ya casi con la inflación de un mes, pues se ha podido comer todo lo ganado durante todo un año entero con la renta fija. De tal manera que, bueno, el poder adquisitivo de nuestras ganancias, de nuestra rentabilidad, va cayendo mucho, y sí que podemos estar en ciertos entornos inflacionarios como consecuencia de la trampa de liquidez que he comentado antes. El exceso de liquidez en el mercado, porque tanto los gobiernos como los bancos centrales, lógicamente en nuestro entorno el Banco Central Europeo, está insuflando mucha liquidez dentro del mercado para ayudar a las economías, para ayudar a los mercados, para dar ayudas, para etcétera, etcétera, para solucionar estos problemas de COVID, y entonces ante esta situación es posible que tengamos repuntes de inflación en el futuro. Entiendo que se controlarán, pero ante esta situación quizá tendríamos que irnos más hasta, bueno, a ver cómo podemos conseguir un plus
una prima de rentabilidad superior a la que nos puede dar la rentabilidad, digamos, de fondos, bueno, de fondos de renta fija o de, digamos, productos en genérico de renta fija. Bien, dicho todo esto, lo que me gustaría es comentaros para terminar, porque me quedan escasamente 10 minutos y me gustaría al final también comentaros un poco dónde podéis localizar también el libro, donde está disponible. Bueno, pues dicho esto, me gustaría hablar nada más en estos 10 minutos, por aportar 5 minutitos de hablar de dos cositas que también se mencionan en el libro, lógicamente con mayor profundidad. Una es la que se denomina la inversión por dividendos y otra es lo que denominamos la gestión de carteras. La inversión por dividendos la tendríais en el apartado 1, mientras que la gestión por carteras, la gestión de carteras, es decir, de combinaciones de títulos, pues la tendríais explicada en la parte 2, como he dicho, en la parte en la tercera, digamos, subparte de esa parte intermedia de mi libro. Respecto a la inversión por dividendos, pues, bueno, comentaros que quizá es alguna parte, es la parte, digamos, que algunos estudiantes consideran más aburrida. Se puede pensar que responde a un perfil conservador del inversor. También hay algunos que opinan que la inversión por dividendos es algo que hacían nuestros yayos, que hacían las personas mayores hace tiempo, que tenían recursos y esos ahorros los invertían y dejaban, digamos, que esos ahorros fueran generando dividendos. Responde a un perfil netamente rentista, es decir, el que no parecido a la renta fija, porque es renta variable, es decir, los dividendos no están asegurados en el futuro. Pero, bueno, básicamente yo soy muy defensor de la inversión por dividendos. También soy defensor de la inversión de crecimiento, la inversión de valor, pero en fin, pues me gusta a veces también hacer cierto day trading, pero en fin, mis estrategias pueden ir por ciertos campos, pero la inversión en dividendos es muy interesante, pero no por ello muy sencilla. No es sencilla la inversión por dividendos. La inversión por dividendos supone realizar una cartera en la cual pues tengamos en cuenta ciertos factores, tengamos una combinación de factores, de valores, perdón, que nos indiquen cuál puede ser la maximización del dividendo futuro. Yo conozco y os puedo transmitir mi propia experiencia de haber intercambiado opiniones con brokers que trabajan en bancos de inversión conocidos. Bueno, en concreto un excompañero y amigo mío de Vitoria que trabaja como inversor en uno de ellos, y me decía que la inversión en dividendos, francamente, pues puede ser desde su punto de vista una de las opciones más, digamos, interesantes en cuanto a lo que el mercado puede ofrecer. Repito que para muchos estudiantes es aburrido, es algo del pasado, es algo de gente mayor, y francamente no lo es, porque tienes que tener en cuenta cuáles son las empresas que realmente lo que nosotros llamamos los aristócratas del dividendo, que, bueno, comento algo en el libro de qué son aquellas empresas. Bueno, no quiero comentaros, pero tenemos que tener en cuenta varios factores como la rentabilidad por dividendo, la cotización de la acción en cuanto a la rentabilidad, las empresas que durante un tiempo muy dilatado en el tiempo dilatado en la historia, han sido capaces de repartir un dividendo constante o incluso creciente a lo largo del tiempo. Pues, por ejemplo, el más conocido puede ser Coca-Cola. Hay otras empresas, no las tecnológicas, lógicamente, pero sí otras empresas en otros sectores que nunca han interrumpido el dividendo, o que si interrumpen el dividendo puede ser por motivos coyunturales, y entonces ya tú puedes tener la idea de que tienes un warning en tu cartera de que al interrumpir el dividendo hay que tener cuidado con esta empresa y analizarla y esperar a ver si es capaz de recuperarla. Ha ocurrido en los bancos ahora, pero simplemente por recomendaciones, entre comillas, que son exigencias del Banco Central Europeo para que los bancos europeos no repartan dividendos, aunque parece ser que este año se pueden volver a recuperar.
Y existen otros factores aparte de esto. Existe el factor de cuándo realmente debes entrar en bolsa, es decir, hacer una posición para obtener el mayor número de valores posibles al menor precio y, por lo tanto, obtener un mayor dividendo total, ya que el dividendo se paga por acción. Bueno, son estrategias que realmente se pueden seguir y que, en fin, que son interesantes y que realmente, pues bueno, quizá en los libros de texto de la universidad no se estudian, pero que yo me he dado un poco la libertad de poder exponerlas en este libro. Estos 5 minutos hasta ya terminar mi exposición de hora y cuarto, os dejaría luego un cuarto de hora, 20 minutos para que podáis hacer las preguntas que queráis. La última parte que quería es hablar de la gestión de cartera, en esta segunda estrategia de la gestión de carteras, algo que también se comenta en el libro, pero bueno, con la gestión de carteras lo que quería nada más es comentaros que aunque tu último, digamos, tu estrategia final, tu objetivo final no es maximizar hay que tener en cuenta que la estrategia final es maximizar la rentabilidad de tu cartera de inversión. Abro un paréntesis, la cartera de inversión no es otra cosa que una combinación de títulos, cierro paréntesis. Bueno, pues el objetivo fundamental es maximizar la rentabilidad que puedas obtener de tu combinación de títulos y intentar minimizar el riesgo que tienes no de perder, sino el riesgo de no obtener la rentabilidad que tú quieres, la rentabilidad esperada. Esto también se explica en el libro, la definición de lo que es el riesgo y de lo que es la rentabilidad. La rentabilidad se puede obtener por las plusvalías generadas en el momento en que realizas o liquidas tu inversión, y por otra parte tú puedes obtener también los rendimientos correspondientes desde el punto de vista de la ganancia mediante dividendos, lo que acabo de explicar. Mediante ambas vías puedes obtener una rentabilidad. Se intenta obtener la mayor rentabilidad teniendo en cuenta siempre algo que habéis estudiado o que hemos estudiado todos los economistas, que se cumple normalmente también, ¿por qué no?, en la bolsa, en todo tipo de activo, que es la teoría de los rendimientos marginales decrecientes. Es decir, cuando realmente se tiene una gran capital, una gran cantidad de... Se está utilizando una gran cantidad de capital, eso puede ser aplicable en el mercado de trabajo, puede ser aplicable también, ¿por qué no?, en nuestros productos financieros, pero quiero decir que cuando ya llegas a un nivel determinado de inversión, los incrementos adicionales que puedas tener de tu rentabilidad cada vez son menores. Y esa teoría se cumple. Pero es que hay que tener en cuenta que para que tus rendimientos marginales cada vez sean mayores, lo que se hace es combinar carteras, combinar valores para que esa marginalidad sea mayor y podamos llegar en el futuro a un objetivo de rentabilidad determinado. El que intentemos ampliar nuestra ganancia adicional de rentabilidad supone que también se pueden tener ganancias adicionales de riesgo. Y hay que tener en cuenta cuál es el riesgo. Me gustaría simplemente, y esto está en el libro, dar una pista por el cual la definición de riesgo muchas veces es sesgada, muchas veces no es la correcta entre, digamos, aquellos que no invierten en bolsa, aquellos que no invierten incluso en activos financieros o aquellos que realmente no son economistas. La percepción que se tiene o el concepto que se tiene del riesgo es el de incurrir en pérdidas, y eso no es cierto. El riesgo que se tiene de un activo financiero es la desviación que podamos tener respecto a la rentabilidad que nosotros podemos obtener del mismo. Y esa desviación se puede estudiar, y de esa desviación la podemos nosotros controlar. Podemos tener los conocimientos necesarios para analizar el propio riesgo de nuestra cartera y para hacer y deshacer posiciones en ciertos valores para que la combinación de nuestro portafolio, de nuestra cartera,
sea la más adecuada para obtener el mínimo riesgo posible. No voy a dar, y con esto termino ya, son menos cuarto, no voy a daros ya mucho más conocimiento, sino quizá alguna pista en cuanto a que una manera interesante y que podéis encontrar en el libro para intentar evaluar el riesgo de vuestra cartera es el estudio de las betas que tenga vuestra cartera, el coeficiente beta de la cartera. Podéis encontrar o podéis hacer vuestra propia estudio de cuál es mi beta de cada uno de los componentes de mi cartera para hacer una beta general de la cartera y entonces ver cómo varía mi cartera en cuanto a los rendimientos que obtiene el mercado respecto a los rendimientos que pueda obtener, con mis propias inversiones. Con esto ya termino y lo único que me gustaría es comentaros que este libro lo podréis encontrar físicamente en varias librerías. Creo que está disponible, bueno, sé que está disponible en la Casa del Libro físicamente. Si no lo encontráis en vuestra ciudad, en la Casa del Libro, está en el catálogo de esta librería bien conocida y lo podéis pedir y os lo traerían en un par de días sin problemas. También este libro puede encontrarse, creo que en la librería Elcar, que es, bueno, digamos, conocida en nuestro entorno, y quizá, no sé si igual o más que la Casa del Libro, pero está disponible en el catálogo de Elcar y podéis tener, si no está en la librería, repito, físicamente, acceso al mismo muy rápidamente una vez que lo pedís y que lo encargáis. Por otra parte, también se puede pedir online y no hay ningún problema de suministro del mismo. Hasta ahora, por lo que me han comentado, se puede pedir directamente a la editorial, que no he hecho mención de la misma, es la editorial Universitas. La página web es www.universitas.es. Se puede pedir directamente a la Universal y ellos te lo facilitan, te lo entregan, entregan en casa y tal y como está la situación de COVID es muy recomendable. Pero también hay un gran número de, digamos, distribuidores de libros online, entre los cuales también está la Casa del Libro, lógicamente, muy conocida, también está Elcar, o también están, bueno, pues otras Edisofer, hay otras editoriales que también, o distribuidores, mejor dicho, que también están, podéis hacer a la página web y bueno, no sé si realmente tienen distintos precios, pero podéis un poco comparar entre ellos. Y nada más respecto a esto, en este momento yo os dejaría, si es que nos he dejado muy planchados y muy aburridos de la charla que hemos tenido, daría un turno para preguntas, aunque me han dicho que nuestro plazo es hasta las 8, yo le pediría al colegio si nos deja 10 minutitos más, son las 8 menos 10, por mi reloj, si nos deja unos 20 minutos de preguntas y os dejo libertad, digamos, para preguntar algo relacionado con el tema, fundamentalmente quizá vía chat para impedir que haya... Bien, ¿recomiendas algún curso o formación específica de renta variable? Recomiendo los cursos de BME, de Bolsas y Mercados Españoles. Son cursos francamente buenos. Son cursos realizados por la propia bolsa. Hay algunos cursos online y otros cursos, digamos, presenciales. La situación de los cursos presenciales no sé cómo está hoy en día, lógicamente, por tema de COVID. Pero los cursos online son francamente interesantes. Y hay cursos de todo tipo y de todo pelaje. En el sentido, cuando hablo de pelaje, perdonadme, pero son cursos de todo tipo de extensión y profundidad y todo tipo, lógicamente, de precios. Los recomiendo porque son cursos, gracias, me dicen que me tome el tiempo. Son cursos, digamos, que están realmente realizados o emanados de la propia bolsa y tienen unos formadores excepcionales.
francamente no tengo con ellos tampoco ninguna relación, sobre que conozco alguno, pero no recibo ningún tipo de comisión por su publicidad, pero ya que me lo has preguntado, además, la variabilidad de temas es amplísima. Y bueno, existen también másters y existen también títulos como, bueno, los títulos, el FIA creo que es, existen cursos en los cuales vosotros podéis ver hasta qué grado podéis entrar o no en esos cursos, en el sentido de que, bueno, pues quizá un curso muy básico os pueda venir bien, pero o un curso básico no os diga nada porque ya sabéis todo sobre ese curso. Me dicen que quite la pantalla de presentación. No, no es esto. Bien, así, eso es, ahora es. Entonces, bueno, pues que como digo, hay una variedad, un espectro enorme de estos cursos y bueno, también hay otros másters privados, pero en fin, hay que mirarlos mucho. Yo sobre los másters privados preferiría no entrar. Sí que hay un curso, un máster bueno, pero eso sí que tengo la posibilidad porque no es privado, sino que es público y me veo en la, digamos, no en la obligación, sino por pertenecer al colectivo que pertenezco, que soy profesor de la UPV, existe un máster, no en renta variable exactamente, sino más bien un máster en gestión patrimonial y en gestión de activos, donde se habla, es muy completo, de gestión de activos y está impartido por nuestra propia universidad, por la Universidad de Sarrico. Bueno, por la Facultad de Economía y Empresa del UPV, pero desde la sede principal en Sarrico. Los profesores son francamente buenos y yo, bueno, pues también lo recomendaría. Recomiendo en renta variable el máster que yo cursé de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, porque es un máster de titulación propia, no es un máster, creo que el de gestión patrimonial creo que también, pero son másters que, digamos, no son dentro de esos másters, dentro de la currícula del Ministerio de Educación, pero bueno, aunque sean titulaciones propias, el máster de la UNED es francamente bueno por el material que aportan, es francamente bueno por los profesores que tutelan y yo salí muy contento del mismo y en fin, la verdad es que había muchas cosas que aprendí en el mismo, pero que quizá ya sabía previamente, pero que me aclararon en ese máster y que también yo con este libro prefiero aclarar. Si hay alguna otra pregunta, pues en este momento estáis a tiempo. ¿Me dan margen para ello? ¿De tiempo? ¿Hay alguna cosa que os gustaría aclarar respecto al contenido del mismo o respecto a lo que es lo que he hablado de la inversión, de la gestión de carteras? Si no hay ninguna pregunta, pues hasta me atrevería. Es importante elegir bien dónde abrir una cuenta de valores. Muy buena pregunta, porque, por ejemplo, en el libro se habla de lo que se denominan los brokers online, o no solo brokers online, sino también los propios bancos de inversión, y, ¿por qué no?, la posibilidad de que tú te abras una cuenta de valores en un banco comercial. Hay diferencias entre todos ellos, desde luego. Recomendar uno u otro, evidentemente no lo puedo hacer. Lo que sí puedo hacer, exactamente, tienen un descuento en el 5% en la bonificación de derechos de matrícula. Continúo con la pregunta anterior. En cuanto a dónde elegir una cuenta de valores, tenéis que ver mucho en la cuenta de valores el trinomio entre los gastos, es decir, el coste que tiene en cuanto a comisiones, en cuanto a gastos generales que os cobra el broker determinado. Hay que tener en cuenta que tú no puedes invertir directamente en bolsa, se tiene que hacer indirectamente mediante un broker especializado y, mejor dicho, autorizado. Se puede hacer online. Las búsquedas, digamos, las inversiones
de los brokers online tienen sus ventajas e inconvenientes, como todo, ventajas menos comisiones, inconvenientes menos apoyo, menos información. La banca privada, en general, está muy bien desarrollada en nuestro país. Hay empresas francamente buenas, no en banca privada, sino mejor en banca de inversión. Son dos cosas distintas. Digamos, los bancos de inversión están especializados exclusivamente en eso, en cuentas de inversión. Ahí puedes abrir cuentas de valores, puedes tener el asesoramiento que yo llamo brick and mortar, es decir, online y también en in situ, el personal, lo cual da un plus tremendamente alto. Hay que elegir bien qué banco de inversión es aquel que me puede dar también un asesoramiento. Y algo también muy importante, quizá aparte del coste y el asesoramiento, es la plataforma. La plataforma es fundamental en la cual tú quieres abrir una cuenta de valores, porque la plataforma informática, que es no solo la que te aporta un broker online, sino la que te aporta tu banco de inversión y, ¿por qué no?, algunos bancos comerciales, esa plataforma es la que te va a dar quizá cierta información y la manera más fácil de ver cómo gestionar tu propia cartera, tus propios valores, tu propia cuenta de valores. De ahí que entonces, bueno, yo creo que la inversión hay que seguirla, hay que estar, no ser un inversor activo, pero tu propia inversión, hay que intentar controlarla en el tiempo sin ningún ánimo de obsesión, de que estés siempre controlando cómo evoluciona tu patrimonio, no es eso, pero sí que la plataforma con la que gestiones tu cartera de valores sea fluida, fácil de utilizar, transparente y sobre todo, muy sencilla de utilizar. Recomiendo que si hacéis una gestión de cartera propia con vuestras propias estrategias, vuestros propios análisis, ¿por qué no fundamentales, por qué no técnicos, de en qué tomar posiciones, cuándo abandonarlas, qué realmente puede ser mi composición de cartera según mi propio perfil? Repito, puedo tener un perfil dinámico, puedo tener un perfil muy conservador, etcétera. Bien, lo importante es que la plataforma que tengas te dé esa información, no la que sea la más bonita o la que te dé la mayor información posible. Algo que también comento en mi libro es que para abrir una cuenta de valores tienes que tener en cuenta que lo que vayas a utilizar, tu herramienta informática que vayas a utilizar para gestionar tu patrimonio, tiene que intentar tener el menos ruido posible. Y cuando hablo de ruido es información que no necesitas para nada. Es decir, información que realmente no es pertinente para tu cartera o que si existe, tú seas capaz de discriminarla de una manera muy fácil, muy sencilla. Y digamos que ese trinomio, es decir, la plataforma, el asesoramiento y sobre todo los costes, es muy importante a la hora de elegir la cuenta de valores. Termino diciendo que muchos alumnos, sé que es difícil esto, muchos alumnos no practican en la jungla, es decir, no practican en el mercado con su propio patrimonio, no compran y venden con sus propios ahorros por los recursos limitados que puedan tener, que en el futuro no serán tan limitados. Pero sí que es cierto, y no intervienen porque quizá cuando haces operaciones chiquititas, es decir, cuando realmente haces operaciones en bolsa de muy bajo importe, pues posiblemente las comisiones puedan comerse realmente el rendimiento que puedas obtener de ellas. Ahora bien, de ahí que entonces tenéis que estudiar y para ello hay que formarse no solo en los aspectos básicos, sino también formarse en cómo abrir una cuenta de valores y dónde. Y ver muchas opciones, de tal manera que si tengo confianza en un broker online y las comisiones son bajas, puedo lanzarme a hacerlo. No sé si está respondida a tu pregunta, a la última que he visto, antes de hablar del tema de
¿Tenéis alguna otra pregunta más? ¿Alguien que quiere comentar algo más respecto a, pues no lo sé, quizá algo que esté ocurriendo en este momento en la bolsa o no sé, algo que os pueda interesar? Estoy en este momento a vuestra disposición. Muy buena pregunta. Bien, o sea, puedo entrar también a comentar cosas concretas. Pues me podía esperar todo el tema de la invasión de los bajistas con el tema de GameStop y con el tema de Tubacés. Voy a intentar preguntaros porque estas cosas suelen ocurrir en los cursos. Voy a responder de forma muy, en mi opinión personal, respecto a ambos temas. Vamos por orden en función de la pregunta planteada. Respecto a la OPA de Naturgy, es una OPA parcial, es una OPA que no es sobre el capital mayoritario de la misma. Los minoritarios de Naturgy, pues lógicamente, pues no tienen obligación de acudir a la OPA porque entiendo que si el fondo australiano que lo quiere comprar, creo que se llama FIN o algo por el estilo, bueno, pues el fondo australiano no tomaría, digamos, la participación mayoritaria en Naturgy, y entonces, pues, entiendo que, bueno, pues hay algunos comentarios que dicen que el minoritario debe acudir a la OPA y otros que no. ¿Cuál es mi manera de ver las cosas? Bueno, mi manera de ver las cosas es que yo he tenido que acudir a varias OPAs obligatoriamente, o he tenido que vender en el mercado el título. Quizá en el momento ahí es cuando entras en una guerra de OPAs, cuando hay, digamos, contra OPAs, pues puedes ver si realmente tu acción en el mercado puede subir y, lógicamente, ¿por qué no aprovecharte de esa subida que pueda haber en la cotización? Pero es posible que tú no estés cómodo deshaciendo tu posición en Naturgy, simplemente pues porque te gusta mantenerla por los motivos que sean. Puede ser un buen motivo la rentabilidad por dividendo que ofrece. Bien, bueno, pues ante esa situación, que hay algunos analistas que dicen que es baja, bueno, yo no la veo francamente desde mi punto de vista tan baja, es decir, es una empresa con unos fundamentos tremendos, muy buenos, es una empresa con gran futuro, es una empresa que realmente tiene un plan estratégico muy bien diseñado, y es una empresa que se va a dejar querer. En este caso, pues bueno, pues digamos un poco por la entrada de posibles nuevos inversores. ¿Cómo veo entonces la OPA de Naturgy? La pregunta es muy amplia. Quizá lo que te podría decir es que hay que tener paciencia, es decir, las prisas no son buenas en bolsa, nunca. Ver si realmente puede haber una guerra de OPAs. Realmente no creo, desde mi punto de vista, que deje de cotizar en el continuo. Francamente no lo veo, pero quizá me equivoque, espero que no, por lo que he dicho, porque la entrada de mayoritarios, de ese fondo, no supondría que obligaría realmente a todo el Consejo de Administración a salir de bolsa. Por lo tanto, si estás cómodo con tu posición en Naturgy, manténla. Y si realmente lo que pretendes es obtener dinero del misma, ellos han ofrecido 23 euros por acción, puede haber una guerra de OPAs en la cual te puedas aprovechar. Tienes que tener en cuenta la plusvalía que puedes generar si acudes a la OPA o no respecto al precio que la compraste, pero bueno, no lo sé. Yo, en cuanto a Naturgy, hablo prudencia y ver un poco cómo se pueden desarrollar los acontecimientos. Comentar algo respecto a GameStop. Bien, es algo que francamente para mí es una novedad total y para todo el mundo. Casi es para hacer un ensayo o un trabajo de fin de grado. Es decir, qué está ocurriendo con el tema de el crowd investment, o no sé cómo llamarlo. Es decir, es una parte más que nosotros estamos en la universidad hablando del crowdfunding, estamos hablando de lo que es,
el crowdlending, por ejemplo, aspectos relacionados con la economía colaborativa, que se llama así. Tiene que ver con el hecho de que, bueno, pues se pongan se pongan mediante las redes sociales de acuerdo muchos inversores para tomar, digamos, una posición igual, la misma posición todos ellos, ¿no? Una posición de compra o de venta de un valor determinado. Vamos a ver, yo creo que esto para el mercado es un poco arriesgado, todo lo que ha pasado con GameStop. De nada, José Ángel. Le respondo a Marcos Mendía. Lo que ha pasado con GameStop es arriesgado en el mercado. Podemos tener quizá las salvaguardas de las, digamos, interrupciones en la cotización cuando la Comisión Nacional de Mercado de Valores, hablo de España, ve que hay un abuso de posición dominante. Entonces, si hay un ataque de bajistas y la cotización está por los suelos, pues la cotización se detiene cuando se ve que realmente puede existir eso. En Estados Unidos no ocurre lo mismo, aunque la SEC interviene de cierta manera, pero yo no creo que con tantas salvaguardas como nosotros. Pero, ¿cómo lo veo? Pues, ¿cómo comento lo de GameStop? Aunque se grabe, me vais a permitir que yo dé mi opinión respecto a esto como profesor y con mi propia idea que tengo. Pienso que es bastante arriesgado que un grupo de inversores pues vaya al rescate, no, a la ayuda de un valor que realmente pues pueda ser, digamos, víctima del ataque, podemos llamarlo especulativo, porque no, la especulación no es ningún pecado, ni lógicamente nada prohibido, pero vayan contra un valor porque se posicionan en corto y realmente esos fondos lo que quieran es ganar dinero con la bajada del valor de la acción. Ante ello, pues están surgiendo, como ha ocurrido con GameStop, y francamente a mí me aterra que esto pueda llegar a buen puerto con empresas locales. Ha salido en los medios que una empresa, como por ejemplo tan importante como tenemos en Álava, que es Tubacex, pudiera ser víctima de estos, digamos, movimientos. Entonces, el problema es que, aunque parezca que estos inversores van a la ayuda, sí, luego os puedo facilitar mi email si queréis, el email de la universidad, lo puedo escribir o incluso el mío personal. Prefiero casi el de la universidad. Pero lo que quería decir, y para terminar con GameStop, con el caso GameStop, es que el riesgo que yo veo es que si un grupo, digamos, vía chat o vía redes sociales, se alía para mantener o para ir en contra de una tendencia bajista o de un ataque en corto que pueda tener, que pueda provenir de fondos, es decir, lo que se llaman los Robin Hoods, digamos ahora, de la bolsa, mediante Reddit o mediante otro tipo de red social. No sé muy bien cuál es el objetivo que tienen respecto a esto. Si es el objetivo de ganar dinero, quiero decir, ellos lo que hacen es una inversión a la vez poniéndose en largo para realmente aumentar el valor de cotización y por tanto tener plusvalías, eso me parece muy bien. Pero si simplemente es para, bueno, pues obtener, digamos, una justicia, por así decirlo, en el mercado financiero, pues digamos que los Robin Hoods tienen que tener en cuenta que cuando rescatan en el bosque de Sherwood a un, digamos, a un campesino que puede estar sometido por cualquier situación adversa a algo de, pues a un ataque del rey Juan sin tierra, vamos a decirlo así, Robin Hood lo que hace es mantener a ese nuevo campesino dentro de su, digamos, círculo, le protege. No le deja después de un tiempo a expensas de que pueda recibir un ataque de Juan sin tierra. No sé si me explico. Lo que quiero decir es que todos aquellos que invierten en este momento en largo para, digamos, conseguir esa justicia de mercado,
tienen que tener en cuenta que puede ser que llegue un momento en que deshagan sus posiciones, liquiden sus valores porque quieren obtener plusvalía de ellos, y en el momento en que liquidan los valores puede ser que ocurra que haya una bajada brusca del valor de cotización, y entonces puede ocurrir también que las posturas, las posiciones en corto se radicalicen en el momento en que, digamos, estas compras que se han hecho se quieran realmente realizar, se quieran obtener ganancias derivadas de las mismas. Y de ahí que los ataques futuros en corto que puedan tener fondos de inversión en el momento de realización de esto, de realización de las ganancias por parte de estos inversionistas que se han juntado, que me parece muy loable, repito, este propósito, pero puede ser muy riesgoso por lo que digo, pues puede ser que abra una vía para que los, digamos, fondos que les gusta operar en corto busquen el momento adecuado, porque estos fondos realmente no tienen prisa ninguna. Estos fondos lo que hacen es esperar a su mejor oportunidad. Fondos que no son en sí malos, fondos que pueden estar, fijaros, son fondos de inversión que pueden estar constituidos por fondos tan realmente buenos, por decirlo de alguna manera, como los conocidos como los fondos de pensiones. Puede ser que parte de nuestro dinero esté siendo administrado por estos fondos que operan en corto. Entonces, al final, el único problema que puede haber es que esa intención inicial que tenían respecto a salvaguardar la caída de cotización de la empresa pueda en el futuro llegar a ser incluso mucho peor para ese valor. La cotización pueda caer muchísimo más. Eso es lo que yo percibo por el conocimiento que tengo. Tal vez me pueda equivocar, porque no soy capaz digamos, dar una, como ninguno creo, dar una, o explicar qué va a pasar en el futuro, dar una previsión, una predicción de qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Pero ese es el riesgo que yo percibo, y como me has comentado, que me has preguntado que comente algo sobre este caso, pues no sé si te lo he dejado muy claro, cuál es mi postura, mi opinión y mi temor sobre que quizá en ciertos bancos españoles pueda ocurrir esto, y en ciertas empresas con futuro, ciertas empresas que en este momento están pasando una racha mala, una racha realmente mala porque tal vez sus pedidos han caído, los mercados en su, no quiero decir nombres, pero los mercados en su objeto social, en su actividad, en los mercados se han contraído, y en este momento están haciendo fuertes inversiones en futuro para, digamos, que su producto sea adaptado a otros mercados diferentes. Estoy hablando lógicamente del mercado energético. Quizá puedan tener futuro desde el punto de vista de que hay que esperar que termine la pandemia y ver cómo es el comportamiento de la política económica americana para si el mercado americano realmente se abre o se cierra respecto al producto que venden, si se abren otros mercados alternativos, etcétera. Pero son empresas con futuro en el cual están atacando bajistas, y que realmente lo que puede haber por estas, digamos, intentos muy loables de solucionar su situación, pues puede ser incluso peor y, vamos, derrumbar su cotización por los suelos, dejarla a la altura del barro, lo cual la cotización de la empresa no reflejaría claramente cuál es el valor de la empresa. Si hay alguna pregunta más respecto a esto, quizá me he extendido demasiado. Son las 8:15, tenía permiso del colegio. Si hay otra pregunta, lo que voy a aprovechar es para poneros la dirección de email. Muchas gracias al colegio, también a vosotros por esto. Me habéis comentado dirección de email, pero casi en lugar de ponerla aquí en el chat, yo os pediría que se la voy a facilitar al Colegio de Economistas para que os la pueda poner en disposición vuestra. Se la pedís a ellos directamente
Y bueno, simplemente es que va a estar grabada, eso es, a todos los que habéis estado vais a tener la grabación grabada. Yo he permitido que esté en abierto la grabación, pero en todo caso, bueno, pues para evitar que pueda haber personas que realmente puedan estar con comentarios de otro tipo o con otros intereses, yo preferiría que la pidierais identificaros al Colegio de Economistas, con todo tipo de garantías, lógicamente. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Aprovechamos estos 5 minutitos. Bien, pues nada más. Yo por mi parte doy terminada esta charla. Espero no haberos aburrido mucho y espero también haber podido despertar cierto interés en vosotros respecto a, bueno, la utilidad que pudiera tener el libro que os he presentado en esta webinar. Muchas gracias a todos y adiós. Buenas tardes.